A ver, ahora vamos a seguir discutiendo. Ya está en nuestros estudios Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Tiene bajo perfil Lacunza, pero clave en la administración de María Eugenia Vidal. Yo vi un gráfico que es muy impresionante, porque la provincia de Buenos Aires terminó con un déficit sobre el final del año pasado de 20.000 millones de pesos. Sí, de 22. Y en el primer trimestre de este año tuvieron un superávit de creo que 2.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿ordenaron las cuentas o no pagaron nada? Digamos, en el primer trimestre del año. Porque la verdad que es impresionante ver el gráfico, ¿no? Sí, Maxi, eso es producto de una política que se implementa gradualmente, como decía recién Paula, donde procuramos estar cada día mejor que el día anterior, y ese resultado del primer trimestre que vos señalás, que es un superávit de 2.000 millones, no es más que... La plaquita 6, por favor. No es más que poner en práctica, digamos, haber ordenado los gastos, saber lo que tenemos, saber lo que debemos, saber lo que ingresa, saber lo que sale. Y ese primer trimestre se ve claramente que bueno, hay un principio de cambio de tendencia en una administración. Este era el déficit del año pasado, ¿no? Sí. Así terminó el último trimestre del año pasado. Este es el superávit de este año. Es cierto que muchos dicen, así como Macri también tuvo cuentas superavitarias el primer trimestre, ahora viene todo el gasto público, la obra pública y demás, y la provincia se va a poner en rojo, y la nación se va a poner mucho más en rojo, con mucho más déficit en los próximos trimestres. ¿Es un poco así? Sí, este déficit de 22.000 millones de pesos no se va a corregir en un año. La situación, el punto de partido era realmente catastrófico. Lo que sí queremos es ir mejorando marginalmente trimestre tras trimestre y poder presentar cuentas públicas más ordenadas. Por supuesto, Maxi, que no se pasa del invierno al verano instantáneamente, que siempre también en materia de actividad se heredó una economía fría. No hace 6 meses que la economía está fría, hace 4 años y 6 meses que la economía no crece, no se genera empleo. Y esto es como pasar del invierno al verano, digamos, cada día hace un poquito más de calor. Y en esa instancia es que, digo, el segundo semestre, el 31 de diciembre, va a ser más calor que el 1 de julio. Y esa mejora gradual, esa mejora día a día, creo que es lo que va a pasar en lo que viene. A ver, yo después voy a polemizar un poquito con los invitados respecto a qué se ve en el segundo semestre. Yo coincido que la economía viene en un círculo vicioso en los últimos 4 años de un año crecemos, un año vamos para abajo. Un año crecemos un poquito, un año vamos para abajo. Que la Argentina está en ese círculo vicioso. Ahora, según los datos que presenta Rodolfo Santancho de la consultora Macroview, el ex socio de Melconian, esto es lo que yo contaba, ¿no? 2014, nada, estancamiento. 2013 le dieron a las reservas del Banco Central el dólar barato, 2,8% de crecimiento. 2014, recesión por la devaluación de Kicillof, caída. 2015, año electoral, el INDEC marca un poquito más, 1,8% de crecimiento, Santancho lo dice 0,7%. Bueno, 2016, volvemos de nuevo al ajuste, 2% de caída. Digamos, estamos así todo el tiempo, pero bueno, usted también está en esta lógica, digamos, están con este 2% de caída. Déjame usar este gráfico para hacerte esta reflexión. Esto en el neto da 0. Fíjate, los años impares sube, los pares suben. Los años impares son electorales. Acá los años pares gastaban todo lo que tenían, los años impares gastaban lo que no tenían. Entonces, claro, subió un año, al año siguiente pagaban la cuenta. La recesión. Subió el año pasado la elección, claro. Este año el ajuste. ¿Por qué te digo? Yo te convenció que usted el año que viene lo suben. Bueno, sí, pero... La pregunta es qué hace después en el año siguiente. Sí, este es un modelo ya agotado. Acá hay un modelo. Hay una lógica distinta. Hay una lógica distinta, hay un modelo nuevo. Este modelo que rindió frutos en el temprano 2003-2007 se erosionó en el 2007-2011, el primer periodo de Cristina, y acá ya no generó ninguna capacidad, no tenía ninguna capacidad de generar empleo. Lo que vamos a pasar, pero ¿por qué te digo que el segundo semestre? No por una profesión de fe. El segundo semestre ya no va a haber ajuste de tarifas, la inflación va a ir bajando, digamos, la inflación de junio va a ser menor a la de mayo, la de julio menor a la de junio, la de agosto menor a la de julio. Va a haber impacto pleno de las paritarias que se están cerrando ahora a mediados de año. Va a haber obra pública, que sí es cierto, el primer trimestre hubo que ordenar eso porque venía con la inercia del modus operandi López. Y entonces teníamos que saber qué estábamos gastando ahí, qué obras había en ejecución. Entonces eso llevó un trimestre y ahora va a haber un impulso de la obra pública y también de la inversión privada, porque creemos que está esperando que se ameseten, que se asienten las variables, el tipo de cambio, la inflación en su sendero a largo plazo para poder hundir capital.
Sumado a eso, el consumo que está letargado, no ahora, desde hace 4 años, pero que obviamente sufrió el impacto del aumento de tarifas, el impacto del aumento de los precios del verano y que ahora va a sufrir el efecto favorable de las paritarias terminadas y una inflación menor. Esto no es una profesión de fe, son fundamentos para pensar que lo que viene es mejor que lo que pasó. A ver, ¿no pecaron ustedes de optimismo? Vos sos el ministro de Economía de Vidal, pero lo mismo pasa a nivel nacional con la idea, llueven los dólares, llueven la inversión. Cuando la economía argentina se mueve no por la inversión, sino por el consumo. Y el consumo sufrió el golpazo que vos estás diciendo de la caída del poder adquisitivo salarial. ¿Están recalculando un poquito? ¿Están con la idea de que, bueno, ahora si viene el segundo semestre alguna reactivación o el año que viene, va a haber que ponerle de nuevo algunas fichitas al consumo, a que la gente pueda gastar un poco más? Sí, probablemente, Maxi, lo que pasa, lo que está pasando, lo que va a pasar, tiene que ver, digamos, nosotros recibimos un paciente en una situación muy delicada que había que hacerle una cirugía mayor en el sentido de y quirúrgica, digamos, de poder desarmar el cepo, arreglar con los fondos buitres, o pagar o volver a los mercados de crédito, tarifas que estaban dislocadas. Ahora estamos en la etapa posoperatorio, en la etapa donde obviamente no vamos a salir corriendo de la clínica, pero sí vamos a salir con otra presión sanguínea, con otros fundamentos para que, y sí, el año que viene vamos a poder trotar. Trotar, quiero decir, no crecer al 8%, crecer al 4%, porque para vencer la pobreza es más importante crecer todos los años al 4% y no crecer un año al 8% y después caer al 3%, porque cada vez que caemos al 3% la pobreza sube 10% y tardamos 10 años en volver al nivel anterior. Así que me parece que en esa lógica entramos ahora. Y sí, por supuesto, esto no es, como la medicina no es una ciencia exacta que uno sabe perfectamente cómo va a reaccionar la inversión, el consumo. Tenemos que crecer con toda la fuente de demanda, inversión, consumo y exportaciones. Y creo que van a estar los 3 motores encendidos para impulsar ese... ¿Qué está pasando con el dólar, no? Pues yo hasta ayer decía, ojo, empezaron con un nuevo sendero de devaluación, hoy bajó, intervino el Banco Central también, el Banco Central considera que esto venía bien, digamos, de que el dólar te bajara mucho a 14 pesos, no, entonces le venía bien que subiera, recordemos que en marzo había estado arriba de 16 pesos, pero bueno, no se sabe muy bien si empieza a subir un poco el dólar, se empiezan a mover de nuevo los precios, volvemos a la historia de siempre. Sí, fíjate, este gráfico está bueno también. Fíjate, sí. Acá tenemos 4 meses. Es una especie de montaña rusa del dólar, ¿no? Sí. Va para arriba, después va para abajo, va para arriba. Sí, eso es sano. ¿Es sano eso esto o genera más incertidumbre? Esto pasa en todos los países del mundo. El tipo de cambio tiene que ser el factor de absorción de los shocks externos, internos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que olvidarnos un poquito de una reacción del mercado un poco histérica, que si el dólar, que si está a 14 no tenemos competitividad, no podemos exportar, va a haber desempleo, y si está a 16 la inflación, hay incertidumbre y los precios van a subir. Digo, que ningún país del mundo está en su punto de equilibrio, en su tipo de cambio de equilibrio. Hay que estar en el entorno del punto. Esta volatilidad razonablemente acotada, te diría que es alto porque esto es lo que absorbe los shocks y en lugar de absorberlo vía suba y baja del empleo, lo hace a través del tipo de cambio. Así que tendríamos el año pasado, por ejemplo, el shock externo, en los últimos 2 años, países latinoamericanos, Colombia, Chile, Perú, el dólar subió 40%. Y después bajó fuerte. Y la inflación fue 3%. Y así funcionan las economías normales. Pero así no funciona en Argentina, ¿no? No, pero tenemos que ir a... Yo no te digo que vaya 40% para arriba y 40% para abajo, pero este nivel de volatilidad y que empecemos a educar al ahorrista, al inversor, de que esto es sano, es esperable, de que ocurra. O por supuesto que no te voy a decir una volatilidad excesiva, gratuita, más o menos 40%, porque eso sería... ¿A vos no te preocupa lo que está pasando con el dólar? Los movimientos que están ocurriendo con el dólar no son para preocupar. En absoluto, y te repito, digo, no es que 14 es barato y ya nos hundimos en el desempleo, o que 16 es caro y entonces viene la hiperinflación. Son las oscilaciones naturales de un mundo que es volátil, que el Brexit, o que suben los commodities, o que bajan, o que Brasil... Digo, es el mecanismo de absorción que tiene cualquier economía Te hago normal. la última. Acá ayer estuvo José Luis Esper que dice, ojo que están haciendo kirchnerismo de buenos modales, digamos. Así como Cristina a los últimos 2 años se fumó las reservas, incluso los 10.000 millones de dólares de China, para mantener un tipo de cambio bajo, para que no haya crisis. Hoy no hay riesgo de crisis porque ustedes tienen la posibilidad de endeudarse y tener los dólares que quieran. Es decir, que no va a haber una máxima devaluación porque tienen abierto el mercado de capitales, pero van a financiar justamente una situación donde seguimos con un poquito de inflación por arriba del 25%, que seguimos con el déficit fiscal, que seguimos poniendo parches
pero financiado ahora con el endeudamiento externo. Yo te diría que nada que ver con el modelo kirchnerista, el programa económico actual, digamos. Yo te diría, y más bien te diría, y mirá, el dilema que había de shock o gradualismo. Y la verdad que hay que combinar dosis de ambos, y te diría que es como cuando nos vamos de vacaciones, tan rápido como sea posible, tan lento como sea necesario. Y este programa económico apura la consistencia, y capaz que el déficit no va a bajar tan rápido como se esperaba, ¿sí? Pero bueno, yo te diría que es más importante el sentido, que vamos para Mar del Plata, que la velocidad que tenemos en la ruta. ¿A Mar del Plata vamos entonces? Sí, vamos a Mar del Plata. ¿Se preocupa por los números fiscales, por los números de la economía? La gobernadora Vidal es una gobernadora que le gusta ver los números, por ejemplo, los que vienen de la recaudación, del gasto fiscal, que te llama y que dice, bueno, a ver, mostrame los últimos números. Sí, todo. Te O, diría que, o es la gobernante que dice, bueno, no, encárgate y después decime cómo salió. No. Llama todos los días, llama al ministro de Economía y le dice... No cotidianamente, pero sí semanalmente hacemos un seguimiento de la economía nacional y provincial y de todas las variables de la recaudación. Si te llama y te dice, a ver, ¿qué está haciendo Prat Guy? Digamos, decime la acusa. Sí, más está que bien lo que están haciendo. Hoy tuvimos justo gabinete conjunto provincia-nación, así que recibimos información de primera mano, pero más que nada es hacia dónde hacia dónde está yendo la economía, ¿no? Y obviamente con un hincapié en el ojo provincial, ¿no? Lacunza, gracias por haber estado esta noche en Plan M. A ver, vamos a discutir un poquito. Están de